agua, derecho o sujeto. La Convención Constituyente de Chile, acá ya hace unos días atrás, terminó la comisión correspondiente, la resolución final, y ha sido votado también, y ya es parte del contenido, digamos, que va a pasar a comisión de revisión en el tema agua, eh, estableciendo que el agua es un derecho humano fundamental, ¿sí? Eso es un dato interesante porque hasta este momento las únicas constituciones en América Latina o en Abya que establecían el agua como un derecho humano fundamental era en el siguiente orden. Uruguay fue el primero, Ecuador estableció luego en su última constituyente este derecho, Bolivia lo hizo en el 2009, a diferencia que Bolivia establece la prohibición de la privatización del agua, ¿sí? En el caso del Ecuador también hay insinuaciones de la prohibición de la privatización. En el caso de Chile no establece que esté prohibida la privatización, establece el agua como derecho humano fundamental. Son 4 constituciones que ya establecen el derecho al agua como un derecho humano fundamental en lo que se llama el continente o en el subcontinente de América Latina. Esto a raíz de que en el 2010 el derecho del acceso al agua y al servicio de saneamiento ha sido establecido como derecho humano fundamental por las Naciones Unidas a iniciativa del gobierno de entonces de Bolivia. Pero hoy no vamos a hablar necesariamente del derecho al agua. Vamos a conversar cuando ya son 9:06, ya estamos ya con nosotros el compañero Luis Olmedo Isa y la compañera María Jacinta, que voy a pedir también que abran cámaras porque estamos transmitiendo. Vamos a hablar sobre la concepción, sobre la, digamos, el, la orientación, ¿sí? De que si el agua tiene que ser un derecho o es un sujeto, ¿no? Tiene que ser en el sentido del deber ser, digamos, porque estamos pensando en las nuevas constituciones, nuevos ordenamientos jurídicos, pero también estamos pensando en el tema de por utilizar una categoría de la filosofía de los pueblos, ¿sí? ¿Qué es el agua, no? ¿Es un sujeto o es un bien para satisfacer las necesidades humanas? Ese es el tema de hoy, ¿sí? Entonces, no vamos a abordar si el agua es un recurso natural que tiene que estar bajo el control de lo público o de lo privado o de las comunidades, no. Ese tema va a ser parte, pero vamos a hablar si el agua es sujeto o es derecho, que por cierto no es un tema novedoso, no es un tema, digamos, que lo estamos abordando recién. Como introducción, mientras damos la palabra a nuestros invitados, tenemos que recordar que, por ejemplo, Nueva Zelanda, allá en 2017, si mal no recuerdo, estableció que el río Guaguanui era un sujeto de derecho, o es un sujeto de derecho, es decir, un ser vivo con su iniciativa del pueblo maroíno, ya como un sujeto de derecho, es decir, como un ser, ¿no? Con estatus jurídico, ¿sí? Otro país que avanzó en ello es la India, el río Ganges, quien no recuerda el río Ganges, ¿no? Y el río Yamuna, también por esos años, 2017, estableció este estado, ¿no? Este país, estos 2 ríos como sujetos de seres, ¿sí? Seres como sujetos de derechos. O sea, no estamos hablando bienes que tienen que estar al servicio de los seres humanos, sino como sujetos de derechos y por lo tanto tienen derechos a la restauración, a la no contaminación, etcétera. Y eso ha sido siempre a iniciativa de los pueblos. En el caso Colombia, pues no vamos a hablar porque aparte del río Atrato que ha sido y Cauca que han sido declarados como sujetos de derechos, ¿no? La Agotota, etcétera, eh, pues ya van haciendo camino, ¿no? Estos países en avanzar hacia la superación del derecho desde una perspectiva netamente antropocéntrico y reconociendo como estatus, no sé, como estatus jurídico a los otros seres que no necesariamente son los seres humanos. Vamos a dejar el micrófono a Luis Isa. Olmedo, por favor, ya estamos en transmisión en vivo, ya son 9:10, 9 minutos aquí en Centroamérica.
Por favor, salude a la audiencia que nos están viendo también allí en Ecuador a través de Racinacu Internacional, que lo estamos transmitiendo en vivo. Saludos a José Atupaña, que siempre mueve allí en los grupos. Y también ahí un poquito más al lado está en Colombia, ¿no? Rosalba también moviendo en la página alcarajo.org esta transmisión. Así es que adelante, por favor, Olmedo, salude a la audiencia y luego pasamos el micrófono a María Jacinta. Pues Yanta, y muchas gracias por la invitación. Igual a María Jacinta, un saludo muy especial desde aquí, Ecuador, a todo el mundo por la conexión del día de hoy y por el conversatorio que podemos tener respecto a este elemento, a este espíritu tan importante que es el agua. Muchas gracias, Olmedo. María Jacinta, por favor, salude a la audiencia que lo están viendo y la están escuchando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Igual yo creo que es como una reflexión siempre muy importante abordar temas o abordar como perspectivas que realmente nos, como que nos importan, ¿no? Últimamente en tiempos tan complejos, ¿no? En varias complejidades, por decirlo así. Entonces, pues qué gusto estar por acá y saludos también a Luis y a todos los que nos están escuchando hoy día. Muy bien. ¿Por qué hemos invitado a María Jacinta y a Olmedo? María Jacinta acaba de sacar que por cierto me compartió una investigación, trabajo de investigación de un equipo sobre el tema del agua, y me pareció importante que pudiéramos abordar este tema con ella porque está planteando, ¿no?, el agua como dentro de las filosofías de los pueblos, ¿no?, como un ser articulador, interrelacionador, ¿no? De eso seguramente nos va a hablar, y Olmedo, como les indicaba, él viene de la lucha por el agua en el Ecuador. eh, ha estado con responsabilidades en instituciones que crían o gestionan, no sé cómo lo llamará, digamos, él en sus términos, el agua desde el Estado, si mal no recuerdo, y pues en este momento en el Ecuador, a raíz de que se estableció el agua como un derecho humano fundamental a través de la Asamblea Constituyente última, y es parte de la Constitución, todavía no se ha logrado consensuar la ley que regule ese derecho humano fundamental. Ocurre incluso con la declaratoria o las sentencias judiciales que reconocen a los ríos que acabo de mencionar como sujetos de derechos, porque simplemente quedan en sentencias judiciales o quedan en contenidos constitucionales. Pero bueno, vamos a ir con la pregunta entonces, Olmedo. La pregunta que le hacía a usted, le había pasado por internamente, es ¿cuáles fueron las corrientes ideológicas que estuvieron presentes en el debate sobre el tema del agua en el proceso constituyente reciente en el Ecuador? ¿Y cuál de las corrientes se impuso? Si nos podrías narrar un poquitín, ayudarnos a hacer memoria en esta hora constituyente, en ese momento constituyente ecuatoriano. Adelante, Olmedo. El micrófono, Olmedo, por favor. Gracias. En el Ecuador, en el 2008, se realizó la Asamblea Constituyente, en donde nosotros como pueblos y nacionalidades logramos incorporar algunos asambleístas constituyentes a fin de que discutan los temas más importantes, no solamente para los pueblos indígenas, sino para el país. Nosotros como pueblos y nacionalidades, desde hace mucho tiempo atrás, estamos empujando, estamos trabajando, estamos visibilizando el conocimiento y la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. De tal manera que el tema del agua fue un elemento muy importante y para el Estado ecuatoriano un elemento estratégico que levantó mucho debate. Nosotros participamos activamente no solamente con los asambleístas, sino a través de los asambleístas desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, logramos trabajar una propuesta respecto al agua. Ahí incorporamos varios elementos desde nuestra concepción. Algunos de ellos fueron acogidos, la mayor parte no fue acogida, pero sin embargo, yo diría que la ley de aguas de este momento es bastante mejor que la ley de aguas que teníamos
antes de la constituyente. Entonces, en la Constitución se incorporó algunos elementos respecto al agua, como por ejemplo la no privatización, que es un pedido de todo el país. Luego de eso se derivó también los derechos colectivos. En los derechos colectivos hay una parte muy importante que corresponde al derecho humano al agua. Esto en la Constitución. Luego en la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento, ahí hay un capítulo bien interesante sobre los derechos colectivos. Eh, en los derechos colectivos hay estos otros elementos que es el acceso a los servicios que debemos tener, a las garantías que debe dar el Estado respecto al agua y otros elementos para la vida. Pero en lo que respecta también en la Constitución, hay un capítulo importante respecto a los derechos de la naturaleza. En ese momento, el agua se convierte en un sujeto de derechos como parte de la naturaleza. Entonces, ese tema todavía no está legislado, es decir, tenemos la Constitución, pero en las leyes secundarias no las tenemos. Entonces, sin embargo, hay un par de sentencias que me parecen muy, muy importante que dictó la Corte Constitucional en donde reconoce el derecho a un bosque nativo en el norte del país. Esto puede convertirse, ojalá, ya en un referente para otorgarles el derecho como sujeto, como un ser vivo al agua. Porque para nosotros, para los pueblos andinos, el agua tiene vida, el agua tiene espíritu, el agua es parte de la naturaleza y nosotros somos parte de ella. Nosotros no tenemos una visión antropocéntrica, no tenemos una visión de que el ser humano es la única especie que tiene el derecho de devastar con otras especies, sino nosotros nos consideramos como un bichito más del ecosistema. Entonces, esa visión de cierta manera está recogida, no como quisiéramos, pero está recogida en la Constitución, pero nos falta la parte legislativa, una ley que les garantice el derecho de la vida de estos seres. Muchísimas gracias, estimado Olmedo Isa, desde el mundo quichua del Ecuador, por llevarnos a esa dimensión, a esa realidad de la concepción del tratamiento del debate del agua. Nos indicaba Olmedo que la ley esta es mejor que la ley anterior y yo indiqué que todavía no se ha legislado el contenido constitucional sobre el agua. Lo que ocurre es que han sacado una ley, ¿sí?, que ha sido, digamos, impugnado, ¿no?, ante la institución correspondiente de la Corte Constitucionalidad, diríamos desde aquí, y ahora se ha vuelto a debatir el tema del agua. O sea, sí, se salió una ley, pero eso ha sido cuestionado, ¿no? Esa es la aclaración que quería hacer. María Jacinta, si puedes activar tu cámara y tu micrófono, y gracias, María Jacinta, nuevamente a nombre de todos nuestros compañeros y compañeras que nos ven en vivo y también ven en diferido este contenido que vamos generando. Aprovechando tu raigambre, tu identidad como quiche, como maya, pero al mismo tiempo también tu preocupación, tu expertise en la inquietud investigativa sobre el tema del agua. Para los pueblos, tanto en la praxis como en su concepción, para los pueblos, digamos, mayas, ¿no?, originarios de esta parte de Abya, que se llama Guatemala, el agua es un sujeto o es un derecho, es decir, es un recurso natural o es un ser vivo con dignidad, con derechos, con existencia propia. Adelante, por favor, María Jacinta. Bueno, yo creo que justamente, digamos, habiendo hecho este ejercicio junto con Liselot Fiane en esta publicación de la que has hablado, la verdad es que es bastante complejo pensar en el agua como sujeto independiente. Entonces, creo que partir, por ejemplo, de qué es el agua, que era lo que de repente hablábamos contigo en algún momento, si era un sujeto social, si era un sujeto natural, si era, o sea, al final
y es de lo que también hablaba Luis, ¿no? O sea, si solo nosotros somos un bichito más dentro del ecosistema, entonces el agua, ¿qué es? Y yo creo que hay dentro de toda esta percepción o concepción indígena una idea de interrelación, es decir, el agua tampoco puede ser sujeto de derecho, o sea, no le pueden declarar vida al agua cuando no se le declara vida a un bosque o a los bosques o a las cuencas o sea, hay al final una interrelación, una interdependencia entre acciones, entre otros elementos que permiten la existencia del agua, pero también cómo se usa el agua, ¿no? Y eso también tiene que ver con los propios humanos, tal cuales, indígenas, no indígenas, ecuatorianos, bolivianos, guatemaltecos, europeos, etcétera, y que de alguna manera, digamos, ver al agua como un sujeto específico, solitario, aislado, también rompería su propia lógica de posibilidad de existencia en razón de su interdependencia con todo lo demás. Entonces, yo sí creo que no podría ser un sujeto tal cual, ni en la percepción, concepción indígena, ni tampoco dentro de las lógicas del derecho, bueno, con esto que llamamos derecho humano. Y esas son las preguntas que a mí la verdad me han llamado y me han movido, digamos, que se plantea el proyecto Rivers, el proyecto en el marco en el que pues, se hizo esta investigación, en donde justamente planteaba eso, ¿no? O sea, hablar de derechos humanos también sería una limitación porque estamos hablando del humano otra vez como el centro, ¿no? O sea, como un río que no es humano podría tener derechos humanos. Entonces, hay como muchas contradicciones ahí todavía y que más que soluciones específicas o respuestas específicas, se está buscando entender, me parece, esa interrelación que hay primero dentro de las ontologías, todas diversas, pero también cómo es nuestra realidad, esta realidad que demanda al agua como recurso de uso finito de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, María Jacinta. Siempre nos dejas con más inquietudes de lo que creemos. Nos planteas la posibilidad de pensar un sujeto social y un sujeto natural. Seguramente en algún momento vamos a tener que volver al tema porque estamos utilizando, amigas y amigos, disculpen que estemos entrando en la abstracción, pero estamos utilizando categorías, ¿sí?, de la filosofía, digamos, occidental, que en las equivalencias que podamos usar, que podamos hacer para intentar expresar o explicar nuestro modo de ver, ¿no? O el modo de ver, de organizar el mundo de nuestros ancestros, siempre va a ser una suerte así de tradición. No siempre va a calzar perfectamente. Y en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sujeto natural, suena, digamos, inquietante porque sujeto para Kant no necesariamente es un ser que tiene voluntad, libertad y autodeterminación, ¿no? Y algo más, son tres características básicas, ¿no? Y lo natural, obviamente, la res natural, la res, digamos, extensa, diría Descartes, ¿no? O Descartes, pues simplemente no es sujeto, ¿no? Pero interesante lo que María nos plantea, la posibilidad de pensar en sujeto natural. Y entonces, en conclusión, María nos dice que, según la percepción o según lo que ella conoce, ¿no? Obviamente, utilizando derecho exclusivamente como una categoría que se aplica para el mundo humano, ¿no? Y claro, la pregunta es para los pueblos originados, por ejemplo, si me preguntan en quechua, ¿cómo se dice derecho? ¿Sí? Es equiparable, es equivalente con el concepto de derecho del mundo occidental. Difícil, ¿verdad? Muy buen planteamiento, María, muchísimas gracias. Vamos a ir con Olmedo. Olmedo, si activas tu cámara, por favor, y tu micrófono. Yo sé que estás en movimiento, porque veía que estabas en un carro, ¿no? Ahora creo que ya estás en otro lugar. Muchas gracias siempre por tu tiempo, Olmedo. Es la tercera vez creo que nos acompañas aquí. Olmedo, la pregunta es, ¿por qué en el Ecuador, o más que por qué, cuáles son los intereses o qué intereses, ¿no?, pujan en ese Ecuador en este momento que intentar, no sé si resolver, por lo menos consensuar
una norma regulatoria sobre el derecho al agua como un derecho humano fundamental. ¿Por qué no se logra? ¿Qué intereses hay? ¿Quiénes son los actores? Adelante, por favor, Olmedo. Creo que perdimos señal con Olmedo. Esperamos que retorne. Estamos conversando, amigas y amigos, en su programa La Hora Constituyente, que transmitimos desde Centroamérica de 9 a 10 de la mañana, con Olmedo Isa desde el mundo quichua y María Jacinta desde el mundo quiché sobre el tema agua, pero intentando superar más allá del debate si es un recurso apropiable por el sector privado o únicamente por el sector público, que es por allí donde estaba el debate. Ahora estamos intentando ir más allá, como indicaba María Jacinta. Salió Olmedo, esperemos que retorne a la sala. Allí va ingresando, muy bien, Olmedo, aunque ahí muy bien. Entonces la pregunta que le planteaba a Olmedo era, ¿por qué? ¿Qué intereses evitan que se llegue a un consenso para la regulación del derecho humano al agua en el Ecuador? Bueno, la CONAIE en su momento presentó una acción de protección en la Corte Constitucional a la Ley de Recursos Hídricos que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo. Uno de los elementos por los que la CONAIE no estuvo de acuerdo con la ley es respecto a la consulta libre e informada y que además pase a formar parte de las decisiones que tomen los pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese capítulo no estaba claro el tema de la consulta a los pueblos y nacionalidades, y esa fue la demanda que puso la CONAIE en su momento y que después de 8 años, me parece, recién la Corte Constitucional resuelve en que se deja sin efecto esa parte de la ley. Pero, sin embargo, en este momento el gobierno nacional está asumiendo como que toda la ley queda sin efecto. Este es un problema complejo en términos de que se trataría nuevamente la ley y desde mi punto de vista, lo que va a proponer, lo que va a promover el gobierno es precisamente dejar una ventana abierta para la privatización del agua. Ese es una preocupación enorme. Entonces, si va hacia el lado de la privatización, entonces todos los otros elementos, todos los otros aspectos sobre la importancia que tiene la cosmovisión andina respecto a la gestión del agua, eminentemente quedará fuera de la ley y eso va a vulnerar los derechos de los pueblos y nacionalidades. Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando también una propuesta en la que nosotros le digamos al Estado, le digamos a la Asamblea Nacional que este es el punto en el que no estuvimos de acuerdo y que el Estado debe recogerlos. Yo creo que va a ser una lucha un poco complicada, un poco compleja, porque en este momento tenemos un gobierno que es un gobierno de derecha y siempre sabemos en América Latina ha ocurrido que ellos lo que quieren es privatizar todos los bienes del Estado, incluso los bienes naturales del Estado. Entonces, esa es una preocupación y yo veo que detrás de eso hay un tema que está pendiente, es el uso del agua y los sitios de recarga hídrica respecto a la minería. Resulta que en el Ecuador casi el 40% del territorio ecuatoriano está dentro del catastro minero. Entonces, esta es una preocupación enorme, ya que tanto los bosques nativos, así como los páramos andinos, en donde son los espacios de recarga hídrica, en este momento están en peligro. La ley, de todas maneras, exige o exigía que hagan una petición las empresas mineras a la Autoridad Única del Agua y que esta instancia, luego de una inspección, luego de conocer si hay afectación o no, se pueda entregarles a las empresas mineras la autorización del uso del agua. Y esta ley también está clara respecto a la preeminencia. La primera petición que hagan respecto al agua de consumo
es la que tiene prioridad y el Estado no puede negar entregarle el agua a las peticiones que hacen las poblaciones. Y en cuarto lugar está el tema del uso del agua para la industria. Entonces, yo veo ahí un peligro porque no se va a discutir solamente la parte que estaba demandada por la CONAIE, sino la ley en su conjunto. Hay varias instancias trabajando al respecto. Nosotros también estamos trabajando, pero yo me temo que pueden incursionar en dejar una ventana abierta para la privatización del agua. Entonces sigue la lucha, sigue este conflicto por el agua, que ahora mismo es complejo, no solamente por el uso del agua, sino por la distribución del agua. Resulta que en el Ecuador el 80% del agua está en el 20% de los propietarios, de los que usan y tienen la autorización del agua. Los campesinos tenemos ínfima cantidad de agua. Digamos, si tomamos por aquí en la zona de Cotopaxi, donde somos nosotros, donde vivo, tenemos haciendas que tienen 300 hectáreas y tienen 300 litros de agua, pero tenemos comunidades campesinas que son 400 familias y tienen 10 litros por segundo. Entonces hay una inequidad. Y en la ley de aguas hay un artículo en el que conceptúa respecto a la redistribución del agua y también al acaparamiento del agua. Entonces, se vuelve compleja la discusión de la ley y yo veo que va a ser muy conflictiva porque en su momento nosotros hemos movilizado con el eslogan que el agua se defiende, el agua no se vende, y nosotros vamos a seguir en ese sentido desde los pueblos y nacionalidades, buscando la redistribución del agua por un lado, pero también buscando que se entienda que el agua sí tiene vida, así hemos conceptuado y eso sí lo vamos a tener. Muchas gracias, Olmedo, desde el mundo quichua, mostrándonos la situación difícil, cuesta arriba que se pone en este país. Claro, aprobaron una ley y no estaba claro el tema de la consulta a los pueblos y se presentó un amparo y claro, ahora abren la compuerta otra vez para el debate, pero hay una ventaja que en la Constitución del Ecuador hay está establecido que no se debe privatizar el agua. Y ojalá que ese principio constitucional prevalezca en la reglamentación de esta ley secundaria. Y tenemos que decir también, amigas y amigos, que en Chile tal vez es el tercer país, ¿sí?, que en su constitución, retomando lo que decía Olmedo, incorpora o va a incorporar, porque eso va a ir todavía a debate, digamos, a concordancia y luego a debate final, aprobación, el derecho a la consulta o al consentimiento de los pueblos según sus sistemas políticos, es decir, usos y costumbres que llaman. Importante el dato que sale de Chile, ¿no? Aparte de los otros datos que les fui mencionando en anteriores programas. María Jacinta, y una pregunta similar para usted. En Guatemala, desde la década de los 50, si mal no recuerdo, por lo menos eso es el registro que existe, se viene hablando, debatiendo la posibilidad de regular, legislar el agua. En la Constitución de Guatemala, el agua no está establecido como derecho, pero sí está establecido como un bien público bajo el dominio del Estado. Por lo tanto, el agua, digamos, nadie se puede apropiar. El único que es el dueño, digamos así, es el ente público, que es el Estado. Tenemos grandes problemas, al igual que como lo que acaba de mencionar Leonidas, el compañero Olmedo Isa. Tenemos grandes dificultades en Guatemala con el agua y es un tema a debatir, a resolver y a legislar y a regular, pero ni siquiera en el marco del antropocentrismo que dirían compañero Olmedo se ha resuelto o se ha legislado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logra tener una ley de aguas en Guatemala, María Jacinta? Bueno, creo que yo lo que diría es que de alguna manera, no sé, seguramente es igual en el Ecuador, ¿no? Quienes tienen el poder de decidir en este país o qué poner en las leyes, siempre son la élite y sus trabajadores, sus abogados y sus peones, ¿no? Entonces, me parece que el bien agua, de alguna manera, ha sido como algo existente o abundante de alguna manera y bajo esas lógicas
me parece que siempre se usó sin mayor racionalización. Y yo creo que ahora es como, hay como toda una preocupación mucho mayor y vamos como a ver qué ha pasado, justamente porque este bien ya no es tan abundante como parecía que había. Entonces yo creo que también estos elementos han determinado la visibilización del problema que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces creo que en esta investigación que hemos presentado, justo en el primer capítulo podemos ver qué ha sucedido con el agua, quiénes lo han manejado, quiénes lo han concedido, quiénes lo han usado, para qué lo han usado, y que tiene mucho que ver también con cómo se ha usado la fuerza pública para imponer quiénes pueden usar el agua. Entonces, creo que más que decir, bueno, quién ha presentado las leyes o cómo han sido las leyes, que finalmente también la ley dice que no podemos alegar ignorancia, pero finalmente somos un país que no conocemos de leyes porque simplemente es algo que no manejamos permanentemente, ¿no? Entonces, me parece que ahora esa visibilización de la problemática es justamente por eso, porque hay ya una escasez del bien, ¿no? Con todo esto del cambio climático, de cómo o sea, cómo ya no hay agua, es que empezamos otra vez a ver a pero realmente me parece que ha sido un problema histórico y que no ha habido como ¿cómo podríamos decir? O sea, no ha habido algo que diga que realmente para las poblaciones o para esto, sino siempre se ha usado para los fines que se han determinado en función de quién tiene el poder, ¿no? Poder político, poder económico, y con eso justamente la fuerza pública, ¿no? Muchas gracias. Reiteramos que vamos a pedir también a María Jacinta que nos pueda indicar dónde pueden conseguir ustedes esa investigación que ella está reiterando, repitiéndolo, sobre el tema del agua. Importantísimo trabajo. Y claro, habrá que hacer alguna pesquisa más profunda sobre por qué el agua en Guatemala se mantuvo y se mantiene todavía constitucionalmente hablando como un bien público y no así como lo que ocurrió con la tierra, que en un determinado momento se estableció también como un bien público, ¿sí? Con la revolución del 44, específicamente con la constitución del 46, si mal no recuerdo, ¿no? Y obviamente ratificado con la ley de reforma agraria decreto 900 como un bien público, es decir, del Estado, era el propietario, etc. Pero eso ya no es más, ¿sí? La tierra se convirtió prácticamente en el marco del Estado liberal como un derecho individual, ¿no? Privado individual, y no así el agua, se mantiene como un derecho público, pero claro, no está regulado, no está legislado, y en ese sentido ocurre lo que acaba de decir María Jacinta, que el agua lo controlan, el agua lo desvían, el agua lo contaminan o lo matan aquellos que tienen poder. Son las 9:37 aquí en Centroamérica. Estamos conversando con Olmedo Isa desde el mundo quichua y con María Jacinta desde el mundo quiché. A propósito, también lo decimos, de esa manera presentamos a nuestros invitados, así como usted se habrá dado cuenta, o lo reiteramos sin títulos, ¿sí? Es decir, no hacemos mención de los títulos porque intentamos observar, ver el mundo desde otra óptica. También intentamos referir a nuestros invitados desde su pertenencia a los pueblos, ¿sí? Porque también el tema de Ecuador, Bolivia, Guatemala siguen siendo categorías coloniales modernos, ¿no? Que tienen que ser debatidos, y ojalá, si no son estos procesos constituyentes, los próximos procesos constituyentes también se atrevan a hacer un debate de la geopolítica interna regional de este continente que se llama Abya-Yala, porque no estamos condenados a vivir referidos siempre a las categorías de organización geopolítica interna coloniales. Olmedo Isa, contigo vuelvo, por favor, si puedes activar tu cámara y tu micrófono. Y finalmente la pregunta para ti que había pensado era,
Y bien lo decías en tu última intervención, está también esto en lo que estamos pujando, esta visión que tenemos del agua como un ser vivo, como la madre, porque al fin y al cabo venimos del agua. Cuando uno mira o revisa las leyendas, digamos, generadoras, originantes de los pueblos, caso de los quechuas, ¿sí? Saliendo del lago Titicaca. Si uno mira las leyendas bíblicas, ¿sí? Al principio era agua, etcétera. Nos tiene que decir algo ello a los que hemos sido formateados en el diseño moderno. En ese sentido, Olmedo, esa filosofía del agua, de la crianza del agua como un ser con dignidad propia, etcétera, más allá de si le calza o no el concepto de derechos, es posible contenerlo, es decir, ponerlo como contenido en una norma jurídica en el marco de un Estado moderno, liberal, antropocentrista? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir para que efectivamente esa visión, ese sentimiento, esa concepción del agua que tenemos o que se tienen en los pueblos, se termine incorporando en las leyes vigentes de los países, en el caso del Ecuador en concreto? Adelante, Olmedo. Bueno, son dos concepciones bastante definidas, son dos concepciones que exige un nivel de conocimiento, un nivel de comportamiento. Es decir, desde la cultura andina, que para ese momento, digamos que no había todavía el alfabeto quichua, por ejemplo, no estaba escrito en el alfabeto español, claro, el alfabeto español, es porque las letras, digamos, las grafías quichuas que tenemos ahora son grafías copiadas del español. Los chinos tienen sus propias grafías. Nosotros, los pueblos andinos, teníamos nuestras propias grafías, pero esas grafías ya no están presentes. Para el tema de cálculos, por ejemplo, teníamos el quipus. Entonces, las concepciones son bastante diferentes y a veces muy complicadas de entender. O sea, yo no les culpo a la cultura occidental, es decir, su ignorancia en términos de no entender, pero tampoco es que han hecho esfuerzo por entender esta otra forma de vida. Entonces, en el caso del Ecuador se está yéndose muy o enfocándose demasiado a la parte legislativa, a la parte normativa, o sea, encuadrarnos en las normativas, encuadrarnos en las leyes. Hasta los procesos comunitarios ahora están escritos con grafías y en el idioma español y con la concepción española, tal vez pensada un poco en quichua. Entonces, es una cosa muy compleja. Y claro, a veces somos sujetos de burla también, decir, en el momento que decimos el agua tiene vida, el agua tiene espíritu, estamos locos. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar muchísimo sobre la alfabetización a la cultura occidental, sobre los conocimientos andinos, pero para eso también implica la recuperación y la publicación, digamos, de estos conocimientos de tal manera que podamos entrar a un diálogo. Ojalá podríamos entrar a un diálogo muy profundo y de entendimiento y además de respeto mutuo. Entonces, en ese sentido, no todo lo que pensamos, no todo lo que actuamos podrá estar escrito. Por ejemplo, para el cuidado del agua puede estar normado, puede estar escrito, pero si no la lleva en su sangre, en su pensamiento, en su sentimiento, que el agua tiene espíritu y al agua no se lo maltrata, así como no se los maltrata la semilla. Yo me acuerdo que mi papá escapaba a darnos un correazo en el momento que pisábamos un grano de haba. Pero eso es un respeto así tan grande y a nosotros nos han inculcado eso. Por ejemplo, cuando yo les veo que botan las papas ahí porque el precio está bajo, entonces yo me desespero. Ese nivel, ese grado de entendimiento de que la semilla tiene vida, es sagrada, también tenemos respecto al agua. Entonces, si es así, no deberíamos contaminarlos. Si es así, deberíamos respetar las áreas de protección hídrica. Si es así, deberíamos respetar, perdón, si es así, deberíamos respetarlos al agua
Y ese es el nivel que creo que debemos llegar. Pero eso no va a estar escrita en ninguna normativa, sino es la práctica, es la convivencia diaria y es el entendimiento que nosotros formamos parte de la naturaleza y el agua también forma parte de la naturaleza. No yéndonos a un tema filosófico occidental, sino a la espiritualidad de los pueblos andinos. Muchas gracias, Olmedo, por esa reflexión. Efectivamente, no sé si ustedes, amables seguidores en los canales que nos están viendo, están de acuerdo, pero la humanidad, ¿sí? Y creo yo la mayor parte de la historia de la humanidad desde el origen, o sea, millones de años, no ha sido determinado por la cultura escrita. Lo que ocurre es que la modernidad hace 5 siglos atrás se impuso con tanta fuerza, ¿sí? Y como una alfombra, como dice, se desenrolló, como diría Hegel, ¿no? En toda la historia universal y convenció al mundo que teníamos que ser alfabetizados, ¿sí? Es decir, escribir, estar centrados en la escritura, ¿no? En el libro, etc. Y por lo tanto, todo teníamos que ponerlo por escrito. Pero ojo, eso es apenas una partícula de la historia de la humanidad, que son 500 años, que es la memoria corta que tenemos, por supuesto, y eso es lo que nos determina en este momento. Pero la gran mayoría de la historia, los sucesos más grandes de la historia, como pueden ser, por ejemplo, el tránsito del paso del nomadismo al sedentarismo, o el paso, por ejemplo, de la recolección de frutos hacia la agricultura. Son fenómenos, revoluciones gigantes que no nos imaginamos en la humanidad. No ha sido producto de la acumulación del conocimiento a través del escrito, de lo escrito. ¿Sí? Punto número 1. Y punto número 2, creo yo, Olmedo nos deja también otra lección, esto de las leyes no cambian a las personas. Y eso es otra concepción moderna también, y claro, incluso quien habla es parte de eso, porque estamos diseñados en ello. Creemos que porque lo hemos representado a través de ya sea una institución jurídica, ¿no? O a través de un proyecto o dibujo, que sé yo, representado a la realidad, ¿no? Va a funcionar en base a esa representación, falso. En buena medida, ¿sí? La realidad va a transformarse en la medida en que efectivamente los proyectos humanos se transformen. Y los proyectos humanos, las perspectivas, los sentimientos, las emociones, las ilusiones, los sueños, ¿sí? Se transforman no por decretos presidenciales o por decretos legislativos, se transforman por convicciones. Y por lo tanto, si efectivamente queremos transitar en estas condiciones, situaciones límites, como la que nos estaba narrando María Jacinta y Olmedo en el tema agua, si queremos transitar hacia una cultura más de crianza, más de convivencia, más de, digamos, de equilibrio, seguramente nunca en armonía, porque armonía nunca existió, entonces tendremos que, si queremos transitar hacia ello, tendremos que construir nuestra identidad agua, nuestra identidad espiritual, nuestra espiritualidad agua, quiero decir. Porque después de todo, amigas y amigos, somos agua, ¿sí? 70% de esta corporeidad que está hablando en este momento es agua. 70% o más del planeta es agua. Inicialmente había agua. Al final, pues seguramente seremos también en alguna medida bosque, y bosque implica muy bien, como decía María Jacinta, agua. Vamos a ir con María Jacinta. María Jacinta, son las 9:48, vamos a pasar pues, a leer los mensajitos. Contigo la pregunta, María Jacinta, es ¿cuál debe ser, por utilizar un término, la filosofía, es decir, la orientación, el pensamiento, el sentimiento, que debe primar en la nueva constitución política de Guatemala? Porque en este momento, amigas y amigos, tendría que estar también alguien de los movimientos que están impulsando el proceso constituyente, específicamente uno de ellos es el movimiento Codeca, pero no están por varias razones, para que también nos presenten cuál es la propuesta del agua que están planteando, cuál es su visión, etcétera, en la nueva constitución. Pero vayamos con la pregunta con María Jacinta, o para María Jacinta, ¿cuál debería ser lo mínimo
irrenunciable, es decir, lo mínimo que no podemos y no debemos renunciar en la nueva Constitución en relación a la legislación del agua. Bueno, yo creo que igual, de que alguien puede decir qué es lo que debe de tener, creo que también caeríamos en esta contradicción que justo nos planteaba el compañero Olmedo desde el inicio. Es que si las comunidades, si los pueblos no son consultados para conocer, para saber cuál es su percepción o cuáles son sus necesidades respecto al agua, creo que otra vez se caería en el mismísimo error de considerar que 5 o 6 personas pueden realmente decidir sobre las colectividades. Entonces, yo sí creo que algo que debe de mudar si realmente pudiéramos seguir idealmente un proceso sería consultarle a los pueblos qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que pasa ahí con el agua, ¿no? Porque realmente creo que hay situaciones graves y que no son, digamos, homogéneas a todas las poblaciones respecto al agua. O sea, obviamente no podríamos decir en la franja de Guatemala, esta zona seca, digamos, que, o sea, legislar de alguna manera el agua cuando realmente hay menos agua, ¿no? O lo que pasa en la franja transversal del norte, donde hay más agua. O sea, yo creo que sería como muy injusto decir que hay una ley que va a regular permanentemente lo que sucede con el agua en todas las regiones, ¿no? Yo sí creo que hay algo y es lo que dijo Olmedo, ¿no? O sea, ¿cómo se consulta a los pueblos? ¿Cómo vamos a consultar a los pueblos respecto a eso? Entonces, yo sí creo que proponer una constitución nueva donde simplemente se tome el agua, desde qué lógica o desde qué filosofía, creo que también sería un gravísimo error, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante que decía Olmedo, es que también confiamos mucho en esta propia ciencia, ¿no? O sea, ciencia en su versión jurídica, ciencia en su versión social, ciencia en su versión como biológica, etcétera, etcétera, y de alguna manera no estamos como alimentando esa ciencia, ¿no? No estamos como pensando, bueno, ¿y qué más? ¿Qué puede proponer los pueblos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo sí creo que hay necesidad de consultas, de diálogos, de quiénes van a participar en esto para saber realmente quién es el agua, qué es el agua, cómo se cuida el agua, para luego hacer una propuesta y decir, bueno, entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas gracias, María Jacinta. Conversando con usted, amigas y amigos, en esta hora constituyente, cuando son 9:51, ella nos indica que para poder constitucionalizar, ¿sí?, la nueva concepción, si acaso cabe el término del agua, tiene que ser con la participación amplia de todos los pueblos y sectores. Y claro, amigas y amigos, eso es correcto y así es como tendría que haber sido todas, digamos, especialmente, y ojalá todas, pero especialmente las normas o los contenidos de las constituciones políticas, es decir, las leyes matrices, ¿sí?, que expresen el sentir, la aspiración de todos los sectores y de todos los pueblos. Y es por eso que se hace este programa, con la finalidad de motivar a que en este caso el tema agua, que va a ser tema segurísimo de debate en el próximo proceso constituyente, no sé cuándo vaya a ocurrir, pero que sí va a ocurrir, ¿sí? Porque así como estamos, no solamente por el tema del agua, sino por el tema como Estado, por las instituciones, etcétera, no es posible seguir subsistiendo en este territorio que se llama Guatemala. Tiene que ser el agua de interés de todos los sectores y es por eso que estamos abordándolo ahora, para que usted se motive, para que usted comience a pensar, a sentir, digamos, revisar lo que entiende por el agua para poder proponerlo. Y ojalá, si en Ecuador y en Bolivia habían 3.000 propuestas de cara a la Asamblea Constituyente de contenidos de parte de las constituciones, en Guatemala haya 10.000, 20.000 propuestas, porque vamos haciendo camino. Pero retomando las ideas de María Jacinta, considero que sí tiene que haber algunos mínimos que no deberían ser renunciados por parte de los que somos conscientes de la vida y que la vida pende del agua en países como Guatemala y en el mundo. Uno es el tema de
establecer el agua como un bien, ¿no?, de acceso para todos. Obviamente, ojalá que nunca se imponga la idea de el agua como un bien comercial, como un recurso natural no privatizable, ¿no? Y en ese sentido estaríamos yendo por la vía de los nuevos constitucionalismos, del nuevo constitucionalismo en la región sobre el tema del agua. Y ojalá también que otro punto irrenunciable en la nueva constitución de Guatemala sea poner el candado de la prohibición de la posibilidad de privatización del agua, ¿no? Y simplemente estamos en el marco del el antropocentrismo, es decir, el agua como un derecho, ¿sí? Pero también es irrenunciable. Yo hablo como quechua, seguramente los pueblos, los que pertenecen a los pueblos mayas, xincas, garífunas, etcétera, también lo plantearán, ¿no? Pero considero que el sentir, el pensar del agua como un ser vivo, ¿sí?, como ese ser que al mismo tiempo protector, pero también fundamentador, digamos, el sustentador de la vida, que tiene roles u obligaciones y responsabilidades, derechos y obligaciones, porque es así como yo crecí cuando con mis padres, y lo que nos decían: tú no puedes ir, por ejemplo, a hacer tus necesidades a los lugares de nacimiento porque automáticamente vas a recibir un castigo, ¿no?, una sanción más que castigo por parte del espíritu, ¿no?, del agua que está allí, ¿sí? Y claro, esa era la parte de la ética, ¿no?, performativa que se promovía, ¿no? Y entonces nadie se acercaba regularmente a contaminar los lugares donde había nacimiento o fuente de agua, ¿no? Porque incluso así un tanto telúrico, pero al fin y al cabo esa era parte, ¿sí? Entonces esas concepciones también tienen que ser irrenunciables en el debate del agua, porque ya no tanto por chauvinismo o digamos, cerrazón mental, sino porque las condiciones existenciales, ¿sí?, si uno revisa las generaciones anteriores en Guatemala con las generaciones actuales, su acceso al agua es cada vez más difícil. Y por lo tanto, el agua es un tema absolutamente trascendental, yo creo incluso tan igual o más que la misma tierra. Esto es, compañeros, amigos y amigas, que queríamos conversar con ustedes en esta mañana, en la hora constituyente, sobre el tema del agua. ¿Es un derecho o es un sujeto? Voy a dejar el micrófono para ir cerrando, tenemos 4 minutos, a Olmedo para que si tiene alguna idea conclusiva para que nos pueda compartir, y luego también a María Jacinta y puedan despedirse también, y también en el interín yo leeré algunos mensajes que estoy intentando recuperar aquí en la pantalla móvil. Adelante, Olmedo, por favor. El micrófono, por favor, Olmedo. Gracias. Queda claro en que debemos seguir conversando, profundizando los aspectos filosóficos, la cosmovisión, la forma de que vemos al mundo, que vemos al agua. Y mientras más miremos a nosotros, a los seres humanos, como un bicho más de la naturaleza, entonces yo creo que nos bajamos del pedestal, nos ponemos los pies en la tierra, y eso nos permite el respeto hacia la naturaleza, a los animales, a las plantas, al agua, etc. El agua es fundamental, el agua incluso desde el punto de vista científico es uno de los elementos de la naturaleza muy raros, porque tenemos agua en estado sólido, tenemos agua en estado líquido, tenemos agua en estado gaseoso. Casi ningún otro elemento de la naturaleza se comporta de esta manera. El agua se sube hasta la punta del árbol. Si el árbol tiene 50 metros, pues el agua está en la punta, en el ápice final del árbol. Es decir, que rompe las leyes físicas de la naturaleza. Entonces, el agua para nosotros es como el espíritu que está en todas partes. Si eso ponemos como parte nuestra, hasta a veces racional, digamos, podríamos acercarnos a respetar el agua, y yo creo que ese es el camino. Por otro lado, saber que los otros seres humanos también lo necesitan, las plantas también lo necesitan, los otros seres vivos también necesitan el agua, por lo tanto se debe mantenerlos en estas posibilidades de que tengan acceso a este elemento que es de vida o muerte.
Muchas gracias, estimado Olmedo, por esas reflexiones tan sabias y claro, llegan al corazón. Y las personas que han pasado sed, ¿no? O que viven en lugares con poco acceso al agua o tienen que caminar, y estoy pensando, conozco comunidades cachias aquí por parte de Centroamérica, Guatemala, donde tienen que caminar 15, 20 minutos cuesta abajo, ¿no? Cuesta abajo para traerse un bote de agua. Entienden lo que se está diciéndose aquí, ¿sí? Y gracias por esa reflexión. Antes de pasarte el micrófono, María, permíteme unos mensajitos. Y dice, Ana Lucía García dice, ¿cómo mirar la hibridación cultural entre cosmovisión legal occidental y andina de la gestión hídrica? Y eso creo que es una pregunta que podrías comentarnos, Olmedo. La hibridación entre la concepción occidental y la andina en la gestión del agua. Dice Verapaces, somos agua, el agua es vida, tiene que ser sujeto de derechos, vamos por la Asamblea Constituyente. Comité Canalitos dice, tiene que existir una decolonización del pensamiento y las formas de ver y vivir la vida para pasar a una nueva forma de entender y coexistir con la naturaleza. Efectivamente, eso es así. Gracias por tu mensaje. Alberto, que dice que no se piense los expositores, no sé qué piensan los expositores sobre el espíritu del agua. Yo al menos vi usar el agua mi finado padre para llamar a los espíritus de las personas que sufren un susto. Son muy efectivos. Yo creo que el agua tiene espíritu, pero ya contaminado está muerto. Agua contaminada ya está muerto, ya no tiene espíritu, nos dice Alberto Keff. A ver si comentan también algo sobre esto, María Jacinta. Alberto está hablándonos desde el mundo de las Verapaces. Ronnie Ventura dice, en Guatemala para muchos el agua es un recurso y no tiene que ser así. Hay que regularizar jurídicamente como sujeto de derechos a nuestra madre agua. Vamos por la Asamblea Constituyente. Esos son los mensajes que puedo recuperar en la pantalla pequeña, no puedo acceder a la computadora. Entonces, adelante, por favor, María Jacinta, si tienes alguna idea conclusiva y si puedes reflexionarnos también sobre la pregunta de Alberto. Bueno, yo creo que justo lo que dice Olmedo es algo muy importante y principalmente lo que dice finalmente, ¿no? O sea, los seres humanos, porque finalmente somos muy humanos en ese sentido, empezamos a apreciar el agua cuando no tenemos agua. Entonces creo que de alguna manera todo este sistema de modernidad y tecnología nos ha dicho que abrimos el chorro, abrimos el grifo y automáticamente tenemos agua. Creo que cuando empezamos de alguna manera a depararnos con que no hay agua ni sucia ni limpia, o sea, si no hay ni limpia, menos sucia y demás, es cuando realmente hay como toda una percepción y como que nos devuelve a esa idea de escasez, por lo tanto de valorizar el agua, ¿no? Y lamentablemente es justo también en estas desigualdades que nos planteaba también el compañero al inicio, donde una finca tiene muchísima agua en teoría porque puede usar toda el agua y en cambio una comunidad no tiene agua. Entonces creo que en esas lógicas de desigualdad también es que podemos ver cómo el recurso de usar es también una idea ficticia que nos vende la idea de tecnología. Y a partir de eso creo que empezamos a tener conciencia, incluso a decir, bueno, una gota es vida, 2 gotas es una posibilidad doble de vida, ¿no? En cambio, cuando hay el agua así en abundancia, pues hasta dejamos abierto el grifo y pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que en esta idea tan egoísta humana es que empezamos como a replantearnos la idea de vida y en ese sentido la idea de espíritu. Y a partir de eso creo que la hibridación de la que hablaba el compañero es que no podemos negar que los pueblos indígenas ahora somos sujetos contemporáneos que viven en un mundo en donde hay que negociar todo desde varias lógicas y entre más actores existan desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones, es posible de alguna manera poder lograr más. Y creo que, bueno, si ustedes ven esta investigación de la que hablábamos, ahí queda muy claro que de alguna manera los abogados, los biólogos, etcétera, etcétera, indígenas también pueden colaborar, solo si también
también hay esa convicción de cooperación y de resguardo y de apoyo colectivo. Entonces, me parece que no podemos hablar solamente de una ontología indígena que no esté en diálogo con este mundo moderno, porque de hacerlo, de alguna manera seguiremos en esta incomprensión de qué queremos decir o por qué hay que cuidar el agua, ¿no? Pero también debe haber un esfuerzo desde esta lógica occidental de cuestionar y poner en juicio a sus propios principios filosóficos. Es decir, el método científico es solo una posibilidad de acercamiento, de aproximación al conocimiento y no la verdad, y que hay más. Cuando hacemos eso, es posible realmente entrar en estos diálogos, ¿no? Y yo creo que hay un elemento, y me gusta en estos comentarios que han dicho, que hablan del espíritu del agua, y no esta idea etnocientista, ¿no? Desde la antropología, desde la etnografía, incluso desde algunos elementos del discurso mayista, de hablar de dioses, que es lo más occidental a lo que nos podemos referir los propios pueblos indígenas, ¿no? Sino hay otras cosas, hay otros elementos, hay otras concepciones que nos pueden dar las posibilidades de diálogo y de conocimientos, ¿no? En plural y en diversidad. Muchas gracias, María Jacinta. Sí, estamos completamente de acuerdo y vamos caminando en ello. Olmedo, si quieres comentar algo sobre esto de posible o no el diálogo, lo que decía María Jacinta, y a raíz de la pregunta, ¿no? Epistémico, digamos así, esto de mundo moderno y mundo, digamos, no moderno, o dialogando, haciendo, pensando sobre el agua. ¿Es posible? Adelante, por favor, Olmedo. Tu micrófono, Olmedo, por favor. El conversatorio del día de hoy estuvo muy enfocado en el agua desde la percepción, desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. Por eso he tratado de enfocarlo desde ese ángulo. Somos, en el caso del Ecuador, un país biodiverso, un país pluricultural. Entonces, digamos, los pueblos afrodescendientes tendrán sus concepciones sobre el agua. La cultura occidental, lo propio, nosotros como pueblos andinos tenemos nuestra propia percepción, nuestra propia cosmovisión respecto al agua. Entonces, en un país pluricultural necesariamente debemos llegar a un entendimiento, a un diálogo que nos permita de cualquier ángulo salvar este líquido tan importante y que cada vez es más escaso. Hay muchas acciones prácticas que se puede hacer, hay acciones espirituales que se puede hacer, de tal manera que todos estos aspectos nos lleve a dejar de ser egoístas, nosotros como seres humanos y también nosotros como generación. Nosotros como seres humanos, en el entendimiento en que las otras formas de vida, plantas, animales, etcétera, también necesitan del agua. Y también como generación no egoísta, porque debemos entender que las próximas generaciones deben tener también acceso al agua. Por lo tanto, es muy importante el diálogo, la conversación, los acuerdos, los desacuerdos que tengamos entre las diferentes culturas en cada uno de los países, en cada uno de los continentes. Muchísimas gracias a Olmedo y María Jacinta por vuestro tiempo, por vuestras reflexiones, y a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos en los canales de Codeca Guatemala, Radio Victoria, FEJER también estuvo transmitiendo, Roxinacu Internacional desde Quito, Al Carajo en Colombia, Juventud Plurinacional, y vamos a subir también a nuestras plataformas como YouTube y Twitter este contenido. Muchas gracias por vuestra atención. Siempre sugerimos mover estos contenidos porque escuchamos un poco estos temas muy poco debatidos, algo aprendemos. Muchas gracias por vuestra atención. Soy Ollanta Itzamna. Hasta el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana, la hora constituyente, abordando el abecedario de los procesos constituyentes en Abya Yala.